Hola amigos, mi nombre es John Chaparro, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Distrital. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar nuestro software CST Studio Suite en la versión 2019. El manejo de la versión 2019 es muy similar a otras versiones. Entonces si ustedes tienen de pronto la versión 2016 se pueden guiar con este tutorial, porque las instrucciones son prácticamente las mismas. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro software CST Studio Suite. Este software también es conocido como Microwave, porque precisamente una de las plantillas para crear antenas, que es el campo que utilizamos más en telecomunicaciones, como podemos ver aquí, le vamos a dar un new template, que es para crear un nuevo proyecto, una nueva plantilla. Una de estas áreas de aplicación se llama microwaves, y RF y óptica. Entonces, como esta es la más utilizada, muchas personas conocen este software como microwave. Bueno, vamos en esta parte. Entonces si damos clic nos van a aparecer estas pestañas, y digamos para este caso vamos a crear una antena. Entonces damos clic en la antena, damos siguiente. Aquí nos va a mostrar nuestros flujos de trabajo en los que podemos trabajar. Entonces guías de onda, tipos de antena planar, arreglos de fase, resonadores dieléctricos, eh, identificadores por RF, dispositivos, bueno, teléfonos móviles. Para nuestra antena, para desarrollar nuestra antena, lo que vamos a dar es clic aquí en Wire, que son cables. Entonces vamos a mostrar aquí eh, unas recomendaciones. Le damos siguiente, nos va a mostrar unas recomendaciones para trabajar en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a dar en el dominio del tiempo. Nos va a mostrar las unidades con las que queremos trabajar. Entonces están centímetros, milímetros, pies, millas, pulgadas. En la frecuencia, entonces nos va a mostrar hertz, megahertz, terahertz, pentahertz, petahertz. En el tiempo, en picosegundos, nanosegundos, segundos. Bueno, y pues probablemente la temperatura, de pronto, en este caso no la vamos a utilizar, pero ahí es como para definirlas. Damos siguiente y aquí nos va a pedir eh, en el settings, eh, la frecuencia mínima y la frecuencia máxima de trabajo. Entonces nosotros podemos definir una frecuencia mínima, eh, y una frecuencia máxima de trabajo, y aquí nos va a habilitar los campos que nosotros queremos monitorear. Entonces el campo eléctrico, el campo magnético, el campo cercano, eh, el flujo de potencia o la potencia de pérdidas. Entonces lo que nosotros queremos monitorear lo vamos a seleccionar ahí. Aquí pues nos mostró eh, el rango de frecuencias que vamos a trabajar. Le damos siguiente. En esta parte entonces lo que vamos a hacer es nombrar nuestro proyecto. Entonces esto lo podríamos dejar, bueno, según lo que vayan a hacer, si van a hacer un monopolo, si van a hacer un arreglo de antenas, si van a hacer un dipolo. Entonces aquí es donde deberíamos nombrar nosotros nuestro proyecto y le vamos a dar en finalizar. Entonces ahí lo que se va a inicializar es la aplicación y nos va a mostrar esta interfaz como la estamos viendo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, o lo primero que podríamos hacer, es definir nuestras variables. Aquí donde está lista de parámetros, entonces vamos a colocar
por ejemplo la longitud de onda. Vamos a colocar por ejemplo aquí el radio, y en caso por ejemplo de que fuéramos a hacer un arreglo de antenas, entonces aquí podríamos poner eh, la separación entre ya sea dipolos o monopolos. Yo preferiría trabajar con monopolos para mostrarles de una forma más fácil trabajar con el software. Igual hacer dipolos no es muy difícil, solamente es duplicar el monopolo. Ya sabemos que un dipolo son pues, dos monopolos. Bueno, para saber la longitud de onda, entonces hacemos los cálculos matemáticos. Aquí tenemos una ayuda que es una macro. Entonces nosotros vamos a darle en macro, calcular y calcular longitud de onda. Entonces nos va a mostrar aquí esta especie de calculadora donde podemos poner entonces nuestra frecuencia. Si ustedes ven aquí hay unos datos. Cuando colocamos nuestra frecuencia y le damos OK, entonces van a cambiar los datos y nos va a mostrar los correspondientes a esa frecuencia. Entonces aquí podemos ver la longitud de onda o el lambda, que sería 96.71. Bueno, aquí entonces podemos ver el lambda medios y el lambda cuartos, y aquí pues la velocidad de la luz, 1 por c, ¿no? C es la velocidad de la luz. Tenemos que la longitud de onda son 96.71 centímetros. Estamos trabajando en centímetros como lo habíamos definido inicialmente. 96.71. Vamos a cerrar. Entonces colocamos 96.71 centímetros. Esa sería entonces la definición de nuestra longitud de onda. Podemos poner el radio. Entonces, por ejemplo, bueno, yo voy a poner lambda sobre 200. Y aquí podemos poner lambda dividido 1000. Entonces ahí pueden definirse sus valores, las variables que ya han calculado previamente, bueno, en sus clases, en sus cuadernos. Ok, entonces ya una vez definidas las variables, lo que vamos a proceder es bueno, ya a diseñar la antena. Entonces nos vamos aquí a la pestaña de modelamiento, y aquí en formas, en shapes, vamos a escoger digamos que este cilindro para hacer el monopolo. Entonces damos clic, vamos a dar doble clic, y entonces aquí vamos a colocar el radio de nuestro cilindro. Entonces no se preocupen que digamos vamos a definir eso en alguna casilla para no hacerlo aquí de forma manual. Entonces podemos poner cualquier radio, vamos a colocar la longitud o la altura, vamos a dar doble clic y ahí nos quedó ya nuestro monopolo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es darle doble clic sobre el monopolo, y entonces vamos a colocar aquí el nombre. Entonces digamos monopolo. Cuando damos doble clic, entonces nos va a aparecer esta casilla. Aquí definimos el nombre, la orientación, si va a ser en X, en Y o en Z. Por ejemplo, si le damos en Y, le damos un preview, entonces nos va a mostrar la orientación en Y. Si le damos en X, le damos un preview, nos va a mostrar la orientación en X. Y en Z, el preview nos va a mostrar cómo va el monopolo según estos datos que están aquí, por eso se deformó. Entonces, por ejemplo, aquí nos va a mostrar el radio exterior. Entonces R, que es una variable que ya habíamos definido. El radio interior, pues en este caso no nos interesa. Aquí vamos a poner en el centro
la separación en el Z mínimo y en el Z máximo vamos a colocar pues la longitud del monopolo. Entonces la forma de ponerlo sería con la variable que ya hemos definido gap. Digamos que la longitud va a ser de lambda tercios. Esa es la forma de definir el Z máximo, la longitud máxima, ya que dijimos que la orientación del monopolo es en Z. Aquí donde dice material, vamos a escoger uno de los materiales que está aquí por defecto, a crear un nuevo material, o aquí tenemos la posibilidad que es la más viable, que es de cargar un material que está dentro de la librería de nuestro software. Cuando le damos clic ahí nos va a mostrar la cantidad de materiales que tenemos y pues según las necesidades que nosotros requiramos, entonces nos va a mostrar aquí los atributos, entonces podemos escoger, vemos que cuando vamos escogiendo un diferente material nos va mostrando los diferentes atributos, entonces podemos, digamos, yo voy a escoger aquí cualquier material, voy a escoger uno aquí que es libre de pérdidas y procedemos a darle cargar. Listo, cuando ya cargamos podemos que nos muestre un previo y ahora podemos ver que ya no importó el diámetro del radio que yo le había con el que lo había diseñado manualmente, porque ahora ya se lo definí, ya se lo había definido primero en las variables, ya se lo definí aquí y entonces ahí ya cambió y damos ok y ya tenemos nuestra antena, nuestro monopolo. Listo. Pero este monopolo, así como está, aún no está alimentado. Aquí abajo tenemos unas ayudas que digamos, son unas ayudas visuales. Si yo de pronto agrando esta área seleccionándola y me pierdo, entonces podemos utilizar este reset que nos va a devolver a la forma habitual. Tenemos el de girarlo, tenemos el de un zoom y el de subir y bajar. Bueno, ahí ustedes pueden jugar con estas herramientas. Entonces la idea es escoger, es buscar el monopolo, perdón, aquí. La idea es buscar el monopolo, buscarle una de sus puntas para poderlo alimentar. Ya casi lo tengo. Aquí está. La forma de alimentarlo, de colocarle una fuente de alimentación, primero vamos a ponerle un punto a ese monopolo, o si es un dipolo también, igual. Entonces estamos aquí en el área de modelamiento, vamos aquí en Pick Points y escogemos Pick Circle Center. Vamos a dar doble clic sobre nuestra antena y como ya tenemos ese punto, entonces ahora vamos aquí al área de simulación, puerto discreto, y esto va a hacer que esto es ponerle la fuente de alimentación a nuestra antena. Entonces en esta casilla nos va a mostrar las propiedades. Por ejemplo, aquí podemos escoger corriente y entonces si escogemos corriente podemos definirle aquí la corriente que necesitamos. Cuando tengamos un arreglo de antenas, entonces aquí podemos definir la separación que tienen, ya sean dipolos o monopolos. Eso lo vemos ahorita más adelante. Aquí le damos aplicar, ok, y ya quedó alimentada
Entonces ya tenemos nuestra antena alimentada y lo que podemos hacer ahora es iniciar una simulación para ver el diagrama de radiación. Bueno, vamos a darle aquí en Home, está Start Simulation, le damos Play y va a iniciar a simular la transmisión de nuestra antena. Listo, esta simulación lo que nos va a permitir es ver el diagrama de radiación para hacer un análisis gráfico de nuestra antena. Lo que nos va a permitir ver es un diagrama de radiación en 2D, en 3D y digamos la carta de Smith, donde vamos a poder también hacer unos análisis para gráficos para compararlos con nuestros datos matemáticos. Entonces esta simulación tarda algún tiempo. Voy a pausar el video y vamos a esperar a que termine la simulación y continuamos viendo cómo funciona nuestro software. Papá, vente, papá. Bueno, listo. Ya terminamos. Ya terminó de hacer la simulación. Entonces, pues para poderla visualizar, no la vamos a poder ver aquí desde ninguna de estas pestañas, sino es desde el árbol de navegación. Aquí en el árbol de navegación tenemos, por ejemplo, los componentes. Este sería un componente, el monopolo que nosotros habíamos definido, que es el único que tenemos, el monopolo. Aquí en puertos podemos ver nuestra fuente de alimentación. Si nosotros tenemos más antenas, aquí nos van a aparecer. Si tenemos más fuentes de alimentación, aquí nos van a aparecer. Y en esta parte que dice Far Fields, entonces nos va a aparecer la simulación de nuestra antena. Entonces la de nosotros es la que tiene una frecuencia de 310 MHz. Entonces cuando damos clic nos va a aparecer aquí la simulación, nos va a aparecer esta pestaña de Far Fields. Entonces ahí vemos el diagrama de radiación. Aquí tenemos entonces nuestras ayudas para poder mirar de qué se trata nuestro diagrama de radiación, cuál es la directividad. Esta es la vista en 3D. Tenemos una vista en 2D. Obviamente es un poco más difícil de ver. Tenemos un plano cartesiano, donde nos va a mostrar aquí algunos datos referentes a nuestra antena. Y aquí podemos ver el plano polar, o carta de Smith, como se conoce también. Entonces aquí podemos ver nuestro diagrama de radiación, el plano polar o la carta de Smith, donde podemos ver que nuestro diagrama de radiación nos muestra un diagrama muy similar al dipolo de lambda medios. Pues recordé, esta simulación yo la hice para un monopolo de los 2 lambda tercios. Aquí podemos ver el ancho de haz de media potencia. Podemos hacer un zoom para mirar el corte. Entonces en esta parte podemos evaluar, podemos hacer el zoom para mirar los valores más específicos.
En esta parte podemos hacer también un tipo pues de evaluación más rigurosa que en la simulación 3D. Eh, Podemos proceder a hacer un arreglo de antenas. Entonces damos clic aquí en componente en el monopolo y nos va a devolver a la vista nuestro de nuestro monopolo. Bueno, para crear el arreglo de antenas, hacer nuestro arreglo de antenas, lo que vamos a hacer es ir aquí a la pestaña de modelamiento, al grupo de herramientas, tools, vamos a transformada y vamos a dar clic en translate. En translate entonces nos muestra los objetos que se van a transformar. Vamos a dar clic en copy, vamos a definir el factor de repetición, cuántos monopolos queremos crear, 2, 3. Vamos a definir aquí nuestra longitud de onda, un cuarto de longitud de onda. Sería como la separación entre las antenas. Vamos a dar un preview y nos va a mostrar la cantidad de repeticiones que colocamos. Si colocamos 4 o 5 nos va a mostrar la cantidad de repeticiones o de antenas que queremos en nuestro arreglo. Ya podemos dar aplicar. Entonces nos va a decir que si deseamos borrar todos los parámetros que ya habíamos construido sobre la primera antena, le vamos a decir que sí y le damos OK. Ya tenemos nuestro arreglo de antenas. Para este arreglo de antenas lo que podríamos hacer o lo que vamos a hacer es que en esta parte en componentes vamos a seleccionar los tres monopolos. Vamos a esta parte aquí en modelamiento en herramientas que dice boolean y le vamos a dar agregar. Esto lo que hace es que transforma estos tres monopolos en un solo componente. Esto para efectos de nuestro arreglo de antenas, ya que el arreglo de antenas va a llevar una única fuente de alimentación. De eso se trata pues el arreglo de antenas. Si no lo ponemos como un componente, nos tocaría ponerle una fuente de alimentación individual a cada una de las antenas y ya no sería pues un arreglo de antenas. Bueno, entonces como vemos, como les había mencionado, aquí en ports vemos que hay una fuente de alimentación. Esa está definida para un solo monopolo, por decirlo. Entonces esto ya nos va a dañar nuestro arreglo. Entonces lo que vamos a proceder es a eliminarla. Y vamos ahora sí a definir la alimentación para nuestro arreglo de monopolos. Entonces recuerden que vamos aquí a pick points, seleccionamos el círculo, colocamos los puntos para cada uno de los monopolos. Bueno, para la fuente de alimentación, entonces vamos acá a dar en la pestaña de simulación, en la parte de fuentes y cargas, un puerto discreto. Entonces vamos a colocar una corriente. Y vamos a deseleccionar aquí esta locación. Vamos a colocar aquí 0. Esto para que nos permita alimentar los tres monopolos. Vamos a dar OK. Y ahí ya tenemos alimentados nuestros tres monopolos con una fuente. Vamos a proceder a simular
Bueno, una vez terminada la simulación, podemos ver aquí en la parte de Far Fields. Esta antena la hemos colocado con una frecuencia de 310 MHz. Entonces aquí podemos ver nuestro arreglo de antenas, podemos ver el diagrama de radiación que nos generó, podemos verlo en 3D, en 2D, en un plano cartesiano y en un plano polar. Entonces, bueno, ahora que ya vimos los resultados de este diagrama de radiación de esta simulación, entonces vamos a hacer un dipolo y vamos a ver el desfase entre cada uno de los dipolos para denotar más funcionalidades del software. Entonces nos vamos a archivo, le damos nuevo template, microwaves, antenas, siguiente, wire, siguiente, dominio del tiempo, siguiente, vamos a escoger bueno, pongamos pongamos la frecuencia de la universidad 90.4. Pongamos aquí frecuencia mínima 89. Vamos a colocar aquí un dipolo, finalizar. Se va a inicializar, entonces vamos a modelar, vamos a colocar nuestro cilindro, vamos a definir entonces tenemos que definir inicialmente las variables. Entonces vamos a calcular 90.4, tenemos una longitud de onda de 331.63 centímetros. centímetros. Vamos a poner un radio de, vamos a definir un radio de lambda 200, y vamos a definir una separación poner nuestro
nuestro dipolo. Vamos a poner nuestro radio externo R. Vamos a poner aquí la separación de la variable que ya hemos definido y vamos a poner un z máximo de lambda cuartos. Vamos a escoger un material libre de pérdidas. Y vamos a dar OK. Bueno, ahora vamos a crear el otro hilo del dipolo. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es ir a modelación, vamos a darle en transformar, en trasladar, generamos una copia y ponemos bueno, para poder hacer el otro lado del dipolo, la otra antena que nos hace falta para que sea un dipolo, vamos a darle aquí en operación la opción mirror. Entonces vamos a colocar aquí que se extienda en Z, vamos a darle un preview, está bien, le damos OK. Lo que vamos ahora a hacer es colocarle los puntos. Y vamos a colocar nuestra fuente. Y vamos a dar OK. Entonces vamos aquí al árbol de navegación. Como en el ejemplo pasado, cogemos los dos dipolos, vamos a modelación, le damos en booleano, le damos a agregar para que quede un único elemento, es decir, nos queda una antena dipolo. Lo que hicimos ahí fue unir cada uno de los monopolos. Ahora lo que vamos a hacer es aquí seleccionamos el dipolo, vamos aquí al campo de modelación, le damos transformada en translate y lo que vamos a hacer es duplicar ese dipolo, perdón. Vamos a darle aquí en copiar, le damos a dar aplicar y OK. Entonces ya tenemos nuestros dos dipolos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a alimentar nuestro segundo dipolo. Vamos a colocarle los puntos.
vamos a colocar nuestra fuente. Entonces aquí podemos ver que hay dos dipolos y dos fuentes de alimentación. Ahora vamos a proceder a hacer la simulación. Voy a pausar el video y cuando ya esté listo, entonces volvemos para ver los resultados. Bueno, ya terminó la simulación, entonces vamos a mirar aquí en el campo Farfield. Podemos ver la simulación de un dipolo y del otro dipolo. Podemos verla en el plano polar. Podemos verla en 2D. Podemos verla en una escala lineal. Podemos rotarla. Y ahora lo que vamos a hacer es, aquí en el postproceso, le damos aquí en combinar resultados. Y vamos a poner una amplitud. Y vamos a poner un desfase de 30 grados. Y aquí vamos a poner 60 grados. En esta parte podemos cambiar o poner el desfase de un dipolo o de una antena respecto a la otra. Entonces le vamos a dar ahora a combinar. Vamos a esperar a que genere este proceso y miramos los resultados. Bueno, ya terminó. Aquí vimos el desfasamiento con 60 grados. Aquí en todos los farfields podemos ver los desfasamientos que vamos generando. Si le damos en postcréditos, vamos a combinar los resultados. Vamos a poner la amplitud 1 y vamos a colocar un desfase de 180 grados del segundo dipolo respecto al primero. Entonces le damos combinar. Cuando ya termina, entonces lo que hacemos es cerrar. Vamos aquí podemos ver que este es el Farfield de 90.4 con el desfasamiento de 180 grados. Entonces pues realmente con 180 grados no hace nada. Acá vemos con 135 grados, aquí lo vemos con 60 grados. Entonces vemos como un lóbulo se diferencia del otro. La verdad, si hacemos unos cálculos matemáticos y tenemos unos datos de pronto más precisos, con una frecuencia de pronto un poco mayor, entonces podemos ver o podemos jugar en esta parte ya con el diagrama de radiación. Igual podemos ver eh, nuestra simulación en 3D. Y bueno, básicamente este es el funcionamiento de nuestro hardware para el análisis de los patrones de radiación, para la simulación de antenas, de monopolos o de polos o de cualquier otro tipo de antenas. Espero les haya servido esta explicación. Eh, Muchas gracias y gracias.